Mire qué manera de traer la palabra de este Evangelio de Lucas. Dice que él anduvo recopilando la información de los otros evangelios para establecer el libro de Lucas. Se dice que era un médico y él anduvo tomando información de los discípulos, de los que fueron testigos visuales del tiempo de Jesús, y él puso todas las cosas en orden. Él es el mismo autor del libro de los Hechos. Y dice así, ¿lo tenemos? Amén. Y yo os digo, amigos míos, diga usted, recibo la amistad con Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Vamos a orar, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, confiando, Señor, en tu amistad que tú nos has brindado, porque estamos aquí, Señor, para acercarnos cada día más a ti y para que podamos sentir tu gloriosa presencia. Dijiste a tus discípulos, no llamaré más discípulos o hermanos, sino amigos, porque el amigo es más cercano que el hermano. Y gracias te damos, Señor, por esta palabra, que la tomamos muy en cuenta, ya que tu palabra nos enseña a hacernos enemigos del mundo para mantener tu amistad. Guárdanos, Señor amado, de ser hallados delante de ti, amigos del mundo y enemigos de Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos con tu palabra. Amén, amén y amén. Quiero hablar un poquito acerca de lo que está corriendo como noticia de esos hermanos que los que están siendo perseguidos, los que están siendo sentenciados a muerte, lo hacen porque en el pueblo islámico no aceptan la fe en Cristo. Y en Irak hay ciertos lugares, como esa ciudad de Corán, que es un lugar donde se reúnen muchos cristianos, pero ya se introdujeron ahí y agarraron, dice el reporte de esta misionera, de 229, los estuvieron pasando por medio del Messenger, y se pedía oración. Y la verdad es que la Escritura habla de mártires, pero también la Escritura a nosotros nos da armas contra la muerte, porque no son los islamitas, sino que es el poder de la muerte a quienes ellos están sirviendo. No se dan cuenta, están siendo ciegos, como los sacerdotes del tiempo de Jesús, que estaban siendo ciegos a la presencia del Rey que estaba caminando en medio de ellos. Y lo que me llama la atención es que la Escritura dice que nuestra batalla no es física, no es contra carne y sangre, sino poderes. Lo hemos meditado muchas veces, pero no debemos de perder la visión de que ellos están siendo afectados, porque allá donde ellos tienen sus lugares de culto, allá ellos dan adoración a la Astarte, que viene siendo la Astarot, y por ende esa conocida como la reina del cielo, esta diosa o esta deidad, la han tratado siempre de comparar con la guadalupana de México, y la tienen en gran estima, pero lo que está detrás de eso no es una persona, sino que es la muerte. Y yo hoy le voy a compartir algunas imágenes, espero que no se asuste, porque pues, no son nada bonitas, pero tenemos que saber contra qué estamos lidiando. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y verso 14, todavía no vamos a ir a las imágenes, pero voy a primero hablar algunas cosas aquí y después vamos a ver esas imágenes. No son muchas, son unas 5 imágenes, pero es importante que lo sepamos, porque mucha gente no ha ubicado bien, por causa de tanta enseñanza que hay en las religiones acerca de la muerte, no han ubicado que es una enemistad la que ella tiene con Dios. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular. Esta palabra es bien importante. ¿Qué es lo que se anula? Algo que estaba en función y dice que ya no tiene caducidad, ya no está vigente, sino que está anulada. Entonces hay cosas que van a tener que ser anuladas, y nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos la autoridad para reclamar esto que Jesús habla, que vino a anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y es esto tan poderosa esta palabra, porque lo que a la muerte le da como ventaja es el temor a ella. Y nosotros, la iglesia, tenemos que ser una iglesia que no le tengamos temor a la muerte, sino al Señor, porque temiendo a Dios podemos enfrentar a la muerte sabiendo que Él mismo la anuló. Y si Él la anuló, cuando se presente delante de cualquier hijo de Dios, necesitamos tener esa palabra fresca en nuestro corazón y en nuestra mente para anular sus obras. Y yo le tengo que hablar un poquito acerca de lo que la Escritura, porque la muerte lo que quiere es que los hijos de Dios le teman, pero lo que Dios quiere es que la muerte le teman los hijos de Dios. Gloria a su nombre. Y sin embargo al mundo entero lo ha tenido, hasta la gente con tal de que no se meta con ellos, la tratan de darle ofrendas y regalos y adoraciones y culto, y le hacen peticiones y muchas cosas que hoy vamos a ver. Pero vamos ahorita al libro de Oseas, el capítulo 13 y verso 14, porque vamos a considerar algunas. El mensaje no va a ser muy largo, pero vamos a ministrar contra esto, porque no nomás es la muerte, sino lo que ella hace, y es tremendo. Pero dice aquí, Oseas 13:14, cuando tenga un amén: lo libraré del poder del Seol, lo redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Quiere decir que Pablo estaba haciendo mención a este pasaje cuando estaba hablando acerca del aguijón de la muerte, que es el pecado. La compasión estará oculta a mi vista. Pero hay una versión que no dice las espinas, sino tus epidemias. ¿Y espinas de qué le habla usted? De una especie de agujas, pero naturales. Ya ve que cuando mucha gente le ponen alfileres para hacerles daño, y dice que esos, en otras palabras, esos alfileres lo que traen son enfermedades o padecimientos de la salud, como epidemias. Aquí en la versión Nácar Colunga dice: lo rescataré del poder del Seol, lo redimiré de la muerte. ¿Dónde están, muerte, tus epidemias, y dónde tu peste, oh Seol? La compasión se oculta a mis ojos. Pero hay otra versión que dice así, que en vez de que diga epidemias, aquí dice tus plagas. Quiere decir que la muerte tiene en sus recursos, tiene muchas cosas que utiliza para afectar a la gente que le tiene temor. Y qué tremendo, porque la gente por temor le sirve. Para que no me vaya a hacer algo, le dan de su lado. Y es tremendo, pero en la versión latina dice: los libraré del poder del sepulcro y los salvaré de la muerte. Dice: ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tus azotes? Entonces, hay azotes que la muerte pone a la gente. La pregunta sería: ¿qué clase de azotes utiliza?
En otra versión que encontré, dice así: yo voy a rescatarlos del poder del abismo. Ya no dice aquí de la muerte, dice del abismo. Y luego dice, voy a redimirlos de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu pestilencia? ¿Y dónde están tus plagas? Y hay otra versión que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. En la versión Reina Valera dice así: de la mano del sepulcro redimiré y librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y te seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Entonces, si Dios dice que Él sería la muerte de la muerte, ¿quién debe de temer a quién? ¿Los cristianos a la muerte? No, es la muerte la que tiene que tenerle temor a los hijos de Dios. Porque Cristo le dijo en el tiempo antiguo, desde el tiempo antiguo: muerte, yo seré tu muerte. Y Él venció a la muerte. Y tenemos nosotros una ventaja muy grande, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios a nosotros nos quiere utilizar como instrumentos para ir humillando a la muerte. Pero ¿sabe una cosa? La gente le tiene tanto miedo a la muerte que se ha atrevido tanto que hasta aquí se ha venido a asomar y la han visto. Y hay muchas maneras como trata de causar que la gente se intimide. Pero usted y yo tenemos que saber que el poder del amor es más grande que la destrucción de la muerte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que mantener bien seguro que Jesús ya la venció, como para que uno la pueda confrontar, como lo hicieron en Israel, por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Por causa de esa sangre puesta ahí, se tenía que pasar. Era como un sello, donde la sangre decía, donde llegaba y veía la sangre, la muerte decía: aquí no puedo entrar. Pero ¿sabe una cosa? Esas eran casas terrenas, lugares de habitación, eran lugares de congregación, porque es donde estaba la familia. Pero ahora Dios lo puso de una manera más segura, y lo puso en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Ahí es donde puso su sangre. Y cuando esta sangre está aquí, entonces le puede decir: no me puedes tocar. Y entonces la muerte, al ver eso sellado con palabras de fe, porque este es el punto, que si se llena uno de temor. Yo escuché una vez a alguien que dijo: cuando he salido a predicar para la República Dominicana, oh, es una bendición, dice, Dios se mueve bien bonito, pero en Haití la sangre de Cristo me cubra, decía, ahí no entro. Y entonces, ¿cómo va a entrar el Evangelio? Pues tiene que entrar en lugares donde está reinando el imperio de la muerte, para desacreditarla y para ubicarla, porque sigue engañando al mundo entero, diciéndole que ha triunfado sobre todo el mundo por causa del pecado, porque la paga el pecado. Pero tenemos un antídoto. Un antídoto se le pone a una persona cuando le dan una mordedura de serpiente. Entonces van con el médico y sacan un antídoto, y entonces le ponen el antídoto y se anula la contaminación del veneno en la sangre y en el cuerpo. Pues nosotros tenemos un antídoto, que Jesús. Yo siempre me preguntaba por qué en aquella en asta de bronce en el desierto pusieron una serpiente para los que mordían las serpientes. Y luego Jesús lo compara, Pablo lo compara como que representó a Cristo, que tan solo por voltear a verlo, pero es el antídoto del veneno de la serpiente con la que se hace la sanidad. Entonces la sangre de Jesús, la que anula el poder de la muerte. Pero tenemos que agarrarlo de tal manera que cuando esté en una situación donde la gente está en peligro de muerte, uno no le dé temor,
confrontarlo, porque cuando uno lo confronta, no se queda de brazos cruzados. Ella tiene equipamientos que va a tratar de usarlos, pero nosotros tenemos el antídoto. Y entonces por ende no nos va a poder dañar. Pero se requiere tener una fe como para poderse mantener sin temor a que algo pueda acontecer. Yo algunas veces he dicho que cada vez que alguien está padeciendo con amenazas de muerte y nos metemos a orar e interceder, se tiene uno que estar defendiendo después de la muerte. Y sí pasa eso, pero no nos ha podido llevar, ni nos va a poder llevar, porque lo que nos va a llevar va a ser Cristo en su venida, a su nombre. Entonces, dos cosas son bien importantes. Si Dios le dijo muerte, yo seré tu muerte, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ponerla a ella a temblar, no ella a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da para vencerla? Bueno, ya tenemos la sangre, pero ahora se la vamos a aplicar. Pero mire cómo, Efesios 6:17. Porque la sangre para ella es un lugar intocable. Pero la sangre de Cristo para nosotros, miren lo que es en Efesios 6:17. Tomad también el yelmo. ¿Dónde va el yelmo? Es como un casco. El yelmo de la salvación. Entonces por eso le estoy hablando de esta manera. Que tenemos que agarrar esta confianza para que no entre el temor. Porque el temor viene y acarrea castigo. Pero la fe viene y echa fuera el temor por causa de ese amor con que nos ha amado. Es el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, a la muerte le vamos a tener que enseñar la espada. Pero no esta, sino la palabra. Entonces usted, cuando le toque, y hoy lo vamos a hacer, cuando le toque defenderse contra la muerte, va a acordarse que Dios le ha dado a usted una espada. Yo me acuerdo que hace muchos años Eugenio, papá de Eugenio Jr., Eugenio Bernal, me decía que a él Dios le había entregado una espadota. Y entonces él decía que era para acabar con los espíritus. Entonces, aquí está esta porción de la Escritura. Pero esa espada, a ver, usted diga, extienda usted su mano, diga: Señor, yo recibo en el Espíritu la espada del Espíritu, que es tu palabra, que estará fluyendo por mi boca, pero usaré tu espada para confrontar cualquier enemigo a quien tú le dijiste que tú serías su muerte. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos has dado poder y autoridad para atravesar aún a la muerte con la espada del Espíritu. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Entonces, hay un principio que yo vi en la Escritura y lo he compartido con ustedes acerca de que Gedeón un día dijo: por la espada de Jehová, decía el pueblo que venía con Gedeón, y la espada de Gedeón. Pues entonces nosotros tenemos la espada de Cristo, que es la palabra de Cristo. Esto es algo que tenemos que mantenerlo, porque con esto la vamos a poder vencer. Pero deje que le diga que son las cosas que hace, que son las que ponen a temblar a todo el mundo. Pero a nosotros tenemos que confiar más en aquel que nos dio la espada. Que la muerte es la que tiene que temblar cuando vea la espada, no nosotros cuando nos diga qué es lo que va a hacer, porque eso es lo que pasa. Entonces yo le quiero hablar un poquito acerca de que tenemos que romper y destruir, porque el ángel le dijo a Gedeón: destruye el altar de la casa de tu padre, el altar de Baal y de la Acera. Entonces este asunto, para poder vencer cualquier potestad, primero se tiene que derribar sus altares. ¿Cómo la muerte trabaja? La muerte trabaja de una manera escondida a los ojos humanos. Nomás llega y empieza a enviar emisarios. Entonces
la muerte tiene su altar, y cuando hace su altar, nosotros, por ejemplo, para hacer el altar al Señor, ponemos aquí un púlpito, ponemos aquí instrumentos de música, traemos un lugar para la palabra, tenemos un micrófono, tenemos un lugar, pero lo podemos hacer sin nada de esto, lo podemos hacer hasta en el patio de una casa, haciendo lo mismo, haciendo un altar, preparándole cántico, pidiendo perdón, humillándonos, buscando la presencia. De esas maneras podemos preparar un altar. ¿Cómo le hacen ellos para invocar a la muerte? ¿Cómo se hace un altar de la muerte? Lo que hacen es que pintan un círculo y le ponen 5 puntos y le ponen 7 velas. Yo estuve averiguando, porque me metí a ver en internet, me metí a ver diccionarios y publicidad que hay en Google, y por eso nunca lo he practicado. No va a pensar que yo era un brujo convertido a Cristo, nunca he sabido de brujería, en mi vida he consultado a un brujo, nunca me leyeron la mano, nunca me echaron las cartas, nunca nada de eso, porque muy joven empecé a recibir la palabra de Dios, gracias a Dios por ello. Pero eso no quiere decir que tenemos que desconocer las artimañas del error. Entonces, ¿cómo ellos trabajan? ¿Cómo hacen sus altares? Entonces agarran velas y las ponen, pero agarran velas negras. Entonces la muerte la tienen identificada como con 3 tipos de velas. Si la podrás ir poniendo, la que está de 3 colores. Hay una, no son las únicas 3, pero son las principales. Hay unas de colores, pero hay unas, se las van a poner ahorita, cuando usted la vea, me da un amén. Van a poner ahí, y se fija que esas velas, ¿de qué color son? Entonces están invocando a la muerte, que va a ministrar algo con eso, con ese color, con el rojo. Hay otras, hay una donde están los 3 colores, que es blanco, negro y rojo. Y entonces a mí me llamó mucho la atención cómo es la manera que trabajan, porque cuando usan el color blanco, lo utilizan como para defenderse o para que le pidan favores. Pero cuando usan el negro es como para destruir. Es como la magia blanca y la negra que hemos oído. Y entonces, ¿qué es lo que hace con esta otra? Lo utilizan para el amor, para conquistar personas, para enamorar personas, para quitar matrimonios, para apropiarse de personas, le dan ofrendas. Estuve viendo cómo son sus ofrendas que le hacen, le ponen flores, le ponen chocolates. Ay, padre, yo así enamoré a mi esposo. Le mandé flores y chocolates. No, chocolates no, ¿verdad? Puras flores, ¿verdad? La siguiente eran chocolates, ¿verdad? No, utilizan así, pero los presentan en el altar y le hacen súplicas y le hacen favores, y entonces le hacen oraciones y le hacen pedimentos. Y ella, si ve que le traen buena ofrenda, se la tienen que traer con miel, se la tienen que traer con dulces, y entonces les da estrategias de cómo hacer para poder conquistar a alguien. Yo me preguntaba, yo decía, pues, ¿por qué tanto la gente busca la muerte si es tan fea? Porque cuando aparece su imagen, si tienes la otra imagen que está por ahí, hay otra imagen que ahorita usted va a ver. Perdón que estoy poniendo estas imágenes, pero quiero ilustrar un poquito cómo está la cosa. Se fija que tienen una imagen como la de la Virgen de Guadalupe. Ese es un tatuaje en una pierna, así en la parte de aquí atrás del gemelo de alguien que está acostado, y está ahí con su... Entonces la gente ve eso y ve el altar de la Virgen de Guadalupe y se parece mucho, pero es que lo que está detrás de ello no es la Virgen de Guadalupe, es esta. Y entonces la gente le pide y le ora, y no le es ninguna dificultad, porque se parece tanto, parece casi es lo mismo. Por ahí me encontré una imagen igualita, pero con la cara de la Virgen, la que le dicen la Virgen de Guadalupe. Ahí está, miren. Y esto no es como una burla, esto es lo que es la realidad de lo que está detrás de ello, porque estuve metiéndome donde hay adoradores de la Santa Muerte.
y lo hice con el propósito de ver por qué tanto le buscan, si está tan fea, si está tan calavérica, si está, pero tiene símbolos y tiene un montón de cosas. Entonces, cuando la invocan a ella, ¿por qué la invocan? La gente va y le pide favores, y le pide que le abra puertas de trabajo, y le pide encontrar el amor de su vida, aunque tenga otra persona ya su matrimonio establecido, se lo pueden quitar. Y hacen un montón de cosas para poder lograrlo, con sus ofrendas que le presentan flores, le presentan inciensos, le hacen oraciones, pero le hacen promesas. Y ella, con tal de que la sigan sus seguidores, con tal de que tenga seguidores, les concede cosas. Pero tarde que temprano llega el tiempo del cobro. Entonces ella tiene su sello, que cuando a alguien le pide algo, ella firma. Acuérdese que las firmas nuestras son cuando decimos sí, amén. Eso está firmando. Las palabras de nosotros en promesa con Dios son firmas. Es lo que dice Job. Entonces, ella tiene sus sellos y tenemos que romperlos, tenemos que quebrarlos, tenemos que romper las velas, tenemos que apagarlas. Para eso nos han dado la espada del Espíritu, para poder apagarlas y romperlas y destruir sus altares. Tenemos que romper sus altares con esos círculos, con esas velas negras, que es con la que la invocan. ¿Por qué le había puesto hace un momentito esas velas rojas y una muerte vestida de rojo? Porque viene tipificando el amor, pero para nosotros el amor se llama Jesucristo. Esa, su sangre, es la que nos limpia, es la que nos muestra el amor de Dios. No le tenemos que tener temor a la muerte. Si a alguien Dios le permite que sus ojos sean abiertos y la ve venir, usted lo que tiene que decir: la sangre de Jesús te impide que te acerques a mi vida. Y entonces empiece a agarrar su espada y empiece a darle con la espada del Espíritu, y le empieza a decir: muerte, yo seré tu muerte, dijo Jesús. Y como somos el cuerpo de Cristo, tenemos poder para atravesarla. Hoy es bien importante. Ahora fíjense una cosa, utilizan tantas cosas para invocarla, como objetos en sus altares. Le ponen pimienta negra, porque si están invocando a la que está vestida de negro, le ponen puras cosas negras. Le traen ofrendas, que gallina negra, que pimienta negra, le ponen de diferentes cosas, pero la cosa es que los colores que están utilizando es la clase de administración que necesitan que ella obre. Y entonces me pude dar cuenta que tiene un montón de cosas. La gente le trae ofrendas de frutas, la gente le presenta flores, le presenta comidas, le presenta tabaco, le presenta licor. Y entonces ella, cuando ve que le están presentando esa clase de ofrendas, va y hace con la gente esa clase de cosas que le ofrendan. Por ejemplo, si le presentan licores, o como whisky, o como tequila, va y ataca a alguien y lo hace que se haga un borracho. Si le están presentando tabaco, va y le empieza a poner deseos a la gente que le huela bonito el cigarro, o el puro, o puro diablo. Pero ¿qué es lo que pretende con todo esto? Destruir hogares, destruir familias, destruir personas. Y la iglesia estamos solamente oyendo de cosas que están pasando, no estamos haciendo nada. Pues tenemos que hacer algo cuando sepamos lo que está pasando, porque es Cristo el que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo ataca la muerte? La muerte ataca provocando, obvio, muerte, pero causando accidentes. Por eso es bien importante que usted siempre ore por su vehículo, el vehículo donde usted se transporta. Usted va y compra un automóvil que a veces está usado, y usted no sabe que a veces la gente trae ahí la misma muerte en sus invocaciones que hicieron. Yo me encontré con uno que vi ahí con el hermano Alvarado en su taller, y ahí tenían un carro. Y dije: oye, ¿y este carro qué? Está bien raro. La palanca de los cambios era una calavera. Y así estaba
por toda adornada de esa manera, y hasta la pintura de afuera. Y me dice, y la cosa es que ya creyó en Cristo dice, y ahora va a tener que borrar su carro, va a tener que quitarle esos sellos al carro, si no al rato provoca accidentes. Eso lo hemos visto cuando vemos el anuncio de la AAA, donde están anunciando la aseguranza, y entonces sale uno ahí vestido de negro y le dice que es la mala suerte y que ministra mala suerte. Provoca accidentes, para provocar la muerte, utiliza vicios, utiliza agresividad de la gente, utiliza accidentes automovilísticos de gente que maneja bien fuerte. Cuando usted va manejando en el freeway, usted ve que pasa por ahí alguien que lo pone en peligro, empieza a atar a la muerte, a reprenderle y decirle, no puedes dañar, porque yo vengo pasando por aquí, traigo la sangre de Cristo. Una hermana pasó ahí en Chulavista, en el 805, por ahí por donde ya está una bajadita así para ir después de la plaza, donde sale uno para la Plaza Bonita, y veía ahí unos cuasimodos que iban saliendo espíritus a esconderse, y ahí era un lugar donde acontecían muchos accidentes. ¿Y qué es? Que la muerte ha estado activa. ¿Por qué? Porque ha logrado que las maldiciones alcancen a la gente. Y la iglesia tenemos que derribarle sus altares, tenemos que despojarla de los lugares donde se ha establecido para decir que ahí reina, para botarla. Porque venimos, hermano, con poder del Espíritu Santo. No venimos en nuestras fuerzas de apariencia, porque somos cristianos verdaderos. Amén. ¿Usted es cristiano verdadero? Amén, para la gloria de Dios. Pues esos son los que le tienen que tener miedo a la muerte. Cuando se aparezca, tenemos que reprenderla. Mire, yo me acabo de llevar una sorpresa bien fuerte, porque fui hace unos días fui a visitar a mi mamá. Y estaban ahí mis padres, y entonces le dije, ¿cómo sigue? Está re bien, dice. Cuando ya decía que se quería morir. Pero es que reprendía la muerte por la sangre de Cristo. Y se orientó de ella. Gloria a Dios. Cualquiera puede pensar, pues a la edad que tiene, pues ya solo que le llegue. No, la muerte no, que le llegue Cristo. Que sea cuando Dios la recoja y no cuando la muerte venga a querérsela llevar. Pero usted y yo tenemos que tener esta clase de valor. Para que cuando algo suceda pueda uno tomar la autoridad. La autoridad no es de un ministro, es de todo aquel que cree en Jesús. Estas señales seguirán en su nombre, hasta echar fuera a los demonios. Y la muerte es la que va al frente de ellos, también a ella, sobre toda fuerza del enemigo, sin que nada nos haga daño. Ahora, ¿qué es lo que hace la muerte? Causa destrucción. Y en la destrucción vienen terremotos, vienen sacudimientos de la tierra, vienen maremotos, vienen tornados. Todo eso es destrucción, catástrofes, ruina. Nosotros, la iglesia, podemos utilizar la espada del Espíritu para pelear contra eso y prohibirle que sigan dañando. Me llamó mucho la atención un día que estaba platicando con el pastor Jesús Casillas, y me contaba cómo estuvo la situación allá en Oklahoma cuando vino el tornado. Dice, mire, brother, dice, no te da chance, está el día soleado y volteas y ves que por allá viene algo oscuro, no alcanzas a llegar a la esquina, que ya llega el twist y se lleva todo. Así de repentino es. Ni chance les da de nada. Bueno, aquí no tenemos esa clase de situaciones, pero yo vi unos cristianos que se pusieron a reprender al twister y se desvió. ¿Por qué? Porque dicen, la sangre de Cristo está con nosotros, no puedes pasar por aquí. Y como pasó en Egipto, así sucederá hoy en el día donde esté la iglesia. Pero tenemos que hablarla, porque la espada del Espíritu es la palabra que se utiliza. Usted puede hacer el simulacro de la espada, pero lo que cuenta es lo que habla. Amén. Entonces, fíjese, yo estaba viendo y decía, pues hay mucha gente que tiene está afectada económicamente,
Por ejemplo, donde personas han pasado catástrofes, se quedan sin economía, se quedan sin casa, se quedan arruinados, porque la muerte ministra todo esto. Destrucción, ruina, desdicha. Cuando alguien se lleva el sufrimiento que se queda en la gente, que es afectada por un ser querido que falleció, en la iglesia tenemos que estar ahí para estorbarla. Porque como ya está decretado que Jesús dijo, yo seré tu muerte, y nos va a usar a nosotros. ¿No dice la Escritura que su mano gobernará por él, su brazo? ¿Y quién es su brazo? De su lado derecho está Cristo, y ahí está la cabeza, que es Cristo, y aquí en la tierra está el cuerpo de Cristo. Tenemos que dejarnos usar. Tenemos que seguir peleando contra esto. Causa sufrimientos, causa enfermedades y causa locura, causa esquizofrenia, porque las personas que están así son capaces de matar y no saben ni lo que están haciendo. Cuando llega a una esquizofrenia paranoica, la gente se hace agresiva, violenta y es capaz hasta de matar, pero no se da cuenta de lo que está haciendo porque está poseída. Una persona que llega a estar poseída de algún espíritu, se le olvida lo que hizo cuando estaba manifestada. Porque no es la persona, es el espíritu que habita en ella. Causa enfermedades como cánceres. Cuando hay enfermedad de cáncer, tenemos que reprender a la muerte. Oiga, qué tremendo, porque sí funciona la espada. Contra tumores. Sé que hay tumores que no son como por causa de la muerte. Sé que hay veces que es la mala alimentación de la gente y come cosas que le está diciendo Dios, no comas eso, pues uno comiendo y empieza a desarrollarse un problema de esa índole. Pero yo estoy hablando de los tumores que causan la muerte. Estoy hablando acerca de pactos que hacen con la muerte, de derechos que tiene la muerte. ¿Cuánta gente en el pasado le iba a llevar ofrendas a la Santa Muerte? Pero nunca renunció ni rompió ese pacto. Es importante guiar a las personas a que rompan ese pacto, deshagan esa clase de beneficios, que renuncien a los beneficios que les dio. Y porque ellos, cuando las invocan, avientan palabras a las personas que quieren maldecir para que la muerte les llegue. ¿Se acuerda de aquel Simei? ¿Se acuerda de Simei? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era Simei? Era uno que maldecía a David. Hombre de sangres, bien te lo mereces, y le aventaba tierra, polvo. Ellos utilizan elementos como para destruir, para causarle que su vida se convierta en polvo, como tirándole maldiciones de muerte. Por eso David le dijo a Salomón, me ha maldecido con maldición fuerte. Porque sabía que esa clase de cosas hacían. ¿Cómo vencieron a Saúl? Lo estuvieron maldiciendo por sus dioses. ¿Cómo vencieron a Sansón? Por sus dioses. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que, cuando hay una situación de esa, llegar y tomar el papel de autoridad que nos ha dado Cristo. Y romper sus acciones, romper sus obras, desbaratarle sus altares, rompiendo y atando y desactivando, anulando sus trabajos, porque dice que Cristo anuló a la muerte. Entonces, usted y yo tenemos que desactivar sus trabajos cuando está afectando a alguien. Mire, el Señor está llevando a la iglesia a una etapa de ministración donde podamos, hermanos, ser pasos útiles para que cuando una persona esté padeciendo con un cáncer, no nomás estemos diciendo, sánala, Señor, se sana. No, tiene que pegarle a la muerte primero, porque si no la deshace sus altares y le rompe sus pactos y le rompe sus velas y le destruye todo eso con la espada de la boca que sale de nuestra boca. ¿Cómo se va a sanar? Si no se rompen los pactos, si no se rompen las palabras y las maldiciones tiradas verbales de alguien que las hizo en lo oculto. ¿Cómo se desatan? ¿Cómo se rompen? Oiga, yo creo que tenemos que nosotros como iglesia desactivar cualquier altar que haya sido puesto a la muerte en contra de la iglesia. ¿Por qué estos temas? Porque ha sido vistas visiones de que están maldiciendo la iglesia.
Y la iglesia tenemos que defendernos, pero tenemos que, ya una vez que el Señor está anunciando, ¿cuántas veces se ha visto que ha venido la muerte por aquí? Un día entró por ahí, se salió por acá y se fue para allá, se llevó un pastor. ¿Y por qué tenía que haber pasado por aquí? Lo andaba buscando, traía una foto y lo andaba buscando. Ah, entonces le ponen fotografías a la muerte. Ahí te lo encargo, le dicen. Y entonces agarra la muerte y dice, ¿quién es? ¡Uy, qué guapo está! Lo voy a dejar calavérico. ¡Ah! Y lo pone feo. Esta qué familia, qué bonita. Ah, me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque me están trayendo mis ofrendas. Gente la activa. Nosotros tenemos que desactivarla. Tenemos que apagarle sus tratos, sus pactos y esto. Entonces, pero lo que más, que tenemos que no solamente acabar con ella, sino con quien la está invocando. A que vaya y le haga lo que vino a hacer aquí, vaya y se lo haga allá. Entonces van a decir, no, con eso no se metan. ¿Por qué? Porque cada vez que les hacemos algo, imagínense que quiere clavar un alfiler y siente el piquete. Ahí va a decir, nomás lo quité y se me quitó. Entonces trabajan con maldiciones y la muerte trae aguijones. ¿No se le quitaron a Pachito? 2 aguijones se le quitaron. Y lo hemos hecho algunas veces con algunos que han estado en gravedad. Pero ¿sabe una cosa? No es de 1 o 2, es de todo el pueblo cristiano. Porque la sangre que está en el apóstol también es la misma sangre que está en el profeta y que está en el evangelista y está en el pastor y está en el maestro y está en el cristiano, en la oveja, por muy chiquita que esté. La misma sangre es poderosa para redimirnos de la muerte y del pecado, desde la autoridad más alta hasta la más pequeña oveja. Entonces tenemos que aprender nosotros a anular sus trabajos. Y yo le quiero decir que necesitamos nosotros anular algunas cosas sobre nuestra vida, porque no sabemos, hermanos, nos están tirando maldiciones, pero no sabemos de qué recursos han utilizado. Pero si se trata de maldiciones, ni modo que vengan de Dios. De Dios no viene la maldición. Para eso está la muerte, para eso está el diablo, para eso están los demonios, para atacar a las iglesias, para atacarnos a nosotros. Tenemos que romper sus altares. Ellos pintan ese pentagrama y le ponen sus 7 velas negras y quieren arruinar el lugar, pero nosotros no nos podemos quedar nomás esperando a ver quién llega y quién no llegó. Tenemos que romperlos, tenemos que cortarlos, tenemos que apagarlos, tenemos que anular las palabras que hablaron en contra del que están maldiciendo. Esto es algo que en la iglesia tenemos que adiestrarnos todos a que no nos den temor, porque o nos ponemos en acción o nos atizan. Oiga, no podemos dejar que nos sigan surtiendo. Tenemos que empezar a pegarle. Y toda aquella persona que se atreva a hacer algún altar de esos en contra nuestra, se la van a pensar, van a decir, ahí no, Balaam decía, con estos no puedo yo maldecirlos porque están bendecidos por Dios. Ay, mire, pelear contra un brujo que no conoce a Dios es una cosa, pero pegar contra un brujo que conoce a Dios, eso es otra. Lamentablemente hay quienes se han metido en las iglesias cristianas y son brujos. Qué tremendo, porque está pasando lo que pasaba con Josué, que se metieron los gabaonitas y ahora ya no podían echarlos fuera porque estaban metidos adentro. Santos son hombres. Y hay gente que viene a la iglesia, pero nosotros no sabemos ni de dónde vienen. Entonces vamos a tener que desbaratar sus altares para que cualquier cosa que hagan ya quede anulado. Dice que anuló a la muerte. ¿No quieres anular la muerte en contra de tu vida, en contra de tu familia? Vamos a hacerlo. Así que ponte de pie. Es importante que le quitemos sus armas en las que ha confiado la muerte, porque se ha mantenido por tanto tiempo causando tanto daño. Utilizan fotografías, utilizan cartas con la letra de las personas. Por eso a veces a los buzones a veces se aparecen cartas. Llegan y los buzones, que a veces los tenemos tan
tan de buena fe, que cualquiera lo abre y saca una carta que esté ahí, con que esté una carta escrita, puño y a manuscrita de uno, y ya de ahí lo pueden agarrar para decirle, ahí te lo encargo a este. Utilizan el nombre, utilizan la fecha de nacimiento para que no se equivoquen, porque al que quieren es atinar, que tiene 70, y no el de 80 ni el de 60, quieren al de 70, y entonces dicen, el que nació en tal fecha, a ese. Y la muerte llega y dice, pues se parecen mucho, pero este no es de 70, este es de 70, este es de 80, este es de 60, me llevo el de 70. Busca a quien quiere llevarse y utiliza fotografías, y utiliza palabras, utiliza cartas, utiliza fotografías y las ponen de cabeza. ¿Qué dijo Jesús de Pedro? Dándole a entender con qué clase de muerte iba a morir. Se dice que al apóstol Pedro lo mataron de cabeza, crucificado. Fotografías que ponen de cabeza. ¿Ya ve que dicen que hay en San Antonio? Que lo ponen de cabeza. La muerte tiene sus recursos de cómo atizar a la gente. Y le traen eso a su altar y de eso se hace cargo de cumplirles, porque le traen buenas ofrendas. Y para que siga siendo conocida, dicen que es el manto que cubre todas las naciones. Entonces tenemos que rasgar ese manto. No va a cubrir San Isidro, no va a cubrir el lugar donde tú vives, la zona de San Diego donde tú vives, sea Chula Vista, sea National City, sea donde tú estás viviendo. Vamos a rasgar ese manto, lo vamos a romper. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo anuló. Y nosotros que estamos en estos lugares tenemos que declarar que el territorio donde estamos es territorio de Cristo, no territorio de la muerte. Yo llegué y yo saqué a la muerte de ahí donde los apartamentos del Prado. Ahí enfrente donde está el trolley pasan accidentes cada rato. Pero yo cada vez que me salía con el blower, le decía, vete de aquí en el nombre de Jesús, vete espíritu de muerte, no puedes estar aquí. Se acabaron los accidentes, se acabaron los grafitis. Hace poquito hubo algo ahí que salí de vacaciones, cuando llegué a un grafitote. Y entonces llegué y dije, cancelo este grafiti y te prohíbo que me lo vuelvas a poner, a que me envíes a alguno de tus emisarios. Y lo empecé a cancelar porque le pusieron sus letras raras, unas letras que ni las puede uno leer, porque pone como letras volteadas al revés y como que le quieren dar a uno reversa. En la prosperidad lo quieren hacer volver a uno a la ruina, y lo empieza uno a cancelar. No va a poder destruir ni tu trabajo, ni tus finanzas, ni tu bendición con Dios. Nada, que la mala suerte, no va a haber mala suerte. Se va a ir con sus malas suertes para otro lado. Allá con los demonios que les cae esa mala suerte, porque donde quiera que se encuentre un cristiano los van a atar. A su nombre. Entonces, mire, tenemos que cancelar accidentes. Mire, esto va a estar más beneficioso hasta para su aseguranza de carro. No me puede chocar mi carro, no me puedes dañar los medios de transporte, no me puedes raspar la pintura del carro porque es destrucción. Hoy me decía una persona, una manager, me decía, oiga, fíjese que nos fuimos de vacaciones y nos fuimos unos días, mi esposo y yo, cuando llegamos su carro estaba todo rayado, pero de esa que le penetró hasta el fondo de la pintura. Y yo dije, qué tremendo, porque es el que está detrás de ellos, la muerte está detrás del destructor. Tenemos que prohibirle que dañe nuestra casa, nuestros bienes, tu cuenta bancaria, tu trabajo, tu buen crédito, tu buena salud, porque en Cristo tenemos sanidad. Él dice que por su llaga fuimos sanados. ¿Y por qué a veces uno se enferma? Hay que reprender a sus emisarios de la muerte, que es la enfermedad, deshaciéndole sus pactos, que borre de su libro el nombre de comisión destructiva que tiene. Porque le llevan y le dicen, mira, fulanito de tal, en tal lugar se encuentra, tantos años tiene, es güerito de ojos azules, pelo chino. A romperle su agenda, a destruírsela. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Diga conmigo, repita conmigo lo que yo vaya orando, usted vaya lo diciendo. Diga, Señor Jesús, creo en tu sacrificio, que tú eres todopoderoso, que no hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de ella, que pueda resistir a tu gran nombre, a tu poder,
a tu autoridad, al nombre de Cristo, al poder del Espíritu Santo, a la limpieza que nos da tu sangre, al fuego de Dios que desciende por el Espíritu Santo. Creemos que tú venciste a la muerte y al pecado, anulándolo, y creemos que esa autoridad nos ha sido delegada como cuerpo de Cristo, y nosotros tomamos la palabra del Espíritu sabiendo en dónde está nuestro perdón, en dónde está nuestra limpieza, en dónde está la gracia de Dios sobre nosotros, y tomamos la espada del Espíritu para deshacer las obras de la muerte. Venimos a romper en el nombre de Jesús todo altar de la muerte que haya sido levantado en contra mía, en contra de mi familia, en contra de las personas que amo. Todo plan del enemigo que se ha levantado poniendo un altar con unas velas negras, yo vengo a romperlas, vengo a apagarlas, vengo a romper esos pactos, vengo a romper esos altares, sean destruidos, queden anulados. Toda palabra que hablaron para levantar ese altar, la vengo a dejar anulada, cancelada. No podrá tener efecto ninguna maldición, ni sobre mi vida, ni sobre mi casa, ni sobre mi familia, ni sobre mis bienes materiales. Yo vengo a romper con ello cualquier fotografía que hayan tomado de nosotros y la hayan utilizado para presentarlo ante el altar de la muerte. Venimos a romperlo. Sea quemada toda fotografía, todo aquello que causó que maldiciones de adicciones en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis hijos, en contra de mis amistades, para ponerlos en adicciones, para sacarlos fuera de control. Vengo a romperlo, vengo a destruirlo, vengo a anularlo, vengo a cancelar toda palabra que fue hablada para maldecir, para destruir, para causar dolencias, para causar entristecimientos, para causar ruina. Yo vengo a desatar a aquella persona que es de mi familia, que fue puesta en algún muñeco, con alguna atadura, con algún amor extraño. Yo vengo a romperlo en el nombre de Jesús. Ninguna fascinación, ninguna seducción podrá tener efecto. Queda anulado cualquier trabajo levantado para arruinar mi familia, mi matrimonio, los que están casados. Vengo a romperlo en el nombre de Jesús. Yo tengo un matrimonio bendecido por Dios, no será destruido. Cancelo en el nombre de Jesús toda vela que fue prendida en ese color rojo para poner amores desordenados. Vengo a romper esas velas, vengo a romperlas con la espada del Espíritu, y vengo a apagarla, y vengo a romper sus altares. Desato mi familia, desato mi vida de toda palabra hablada de codicia, sea rota, de envidia, sea rota, sea desactivada, quede nula en el nombre de Jesús. Toda ofrenda que presentaron en el altar de la muerte, sea con flores, sea con inciensos, sea con aceites, sea con cosas, con objetos, con comidas, con frutas, con vicios, con tabaco, con licor. Toda maldición del alcoholismo se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición de esquizofrenia, de locura, vengo a romper con ello. Anulo a ese espíritu que ha afectado mi vida, mi familia. Quede desatada. Cancelo toda maldición de locura por palabras habladas de la gente que no sabe lo que dice, y de los que saben lo que dicen. Vengo a cancelar sus palabras y vengo orando para que sea deshecho todo pacto, toda consulta que haya sido por algún familiar, algún ancestro, algún familiar cercano, personas que envidian mi vida, mi familia, la casa del Señor. Vengo a anular toda maldición
maldición. Vengo a romper esos altares y vengo orando para que el espíritu de locura se regrese al lugar de donde salió. No podrán seguir afectando la iglesia. Vengo a cancelar todo accidente, todo aquello que causa enfermedades, todo aquello que causa accidentes mortales, toda palabra hablada o lanzada para traer enfermedades mortales como el cáncer, se rompen. Las personas de tu familia e iglesia que han sido afectadas por cáncer, tenemos que romper la maldición. Diga usted: en este momento me levanto en guerra en el nombre de Cristo para romper todo pacto que dio derecho a la muerte, de afectar con cáncer ancestros, abuelos, bisabuelos. Yo vengo a romper con todo ello. Declaro que el cáncer no me tocará. Hay una palabra. Una de las imágenes que vi ahí de la muerte traía unos perros. Y es que ella tiene unos perros que tienen 3 cabezas. Cuando aparece en sueños un perro, y yo lo vi hace poquito, un perro furioso. Son maldiciones que son tiradas para desgarrar, para destruir, para causar. Ahí está. Entonces, cuando aparezcan perros, se empieza a reprender a la muerte. Porque los perros que están ahí no son perros así como amistosos. Se puede ver que tienen una mirada odiosa. Yo veía un animal así. Y utilizan perros que son como de batalla, que son como de guerra. Así que vamos a romper, a decapitar cabezas de perros. Padre, en el nombre de Jesús, en el ámbito espiritual, por causa de esa potestad que utiliza, Señor, esos seres infernales que son destructivos, que son violentos, que causan estragos, que causan desgarramientos del cuerpo. Venimos a decapitarlos en el nombre de Jesús, a quitar de su cabeza, a decirles que no podrán dañar. Les sean quebrados sus colmillos, les sean quitada su fuerza, sus mandíbulas sean descabretadas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos deshaciendo toda maldición de mordeduras, de daños, con cáncer, con gangrena. Se rompen maldiciones. En el nombre poderoso de Jesús, en este mismo momento, se ha anulado todo aquello que se ha levantado para dañar a la iglesia. Sean derribados los que maldicen la iglesia, sean tumbadas sus palabras, sean anuladas las palabras que han hablado, sean deshechas. Ángeles de Dios se hagan cargo de destruir sus trabajos ocultos. Y creemos que en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, se clava una bandera de victoria. Cristo es el Señor de esta tierra. Venimos a reclamar por el poder de Jesucristo el territorio donde vivimos, y se ha prohibido cada ataque destructivo en contra de mi casa. Diga usted: no entrará el fuego, la destrucción no entrará en mi casa, ni los sacudimientos derribarán mi casa, ni tuberías quebradas de agua tienen permiso, no tienen permiso de inundar mi casa. Se rompen maldiciones contra mi automóvil, contra el automóvil donde se transporta mi familia. Peticiones que han puesto delante del altar de la muerte con el número de las placas de mi carro o de alguno de los que yo amo, sean quebrados, sean deshechos, sean desbaratados. No les quede raíz ni rama a ninguna de las cosas que presentan como ofrendas de flores, de inciensos. Ningún vicio. Digo usted: yo rompo con todo vicio que ha afectado a mi familia. En el nombre de Jesús, nunca más volverán a afectarla, porque hoy anulo sus maldades, sus engaños. Y diga: Señor amado, ten misericordia de todos nosotros siempre, para que nos mantengamos en la fe. Hoy hemos anulado pactos, hoy hemos roto maldiciones, hoy hemos puesto en cautiverio al espíritu destructor. Le hemos impedido y le hemos prohibido la destrucción de nuestros bienes, de nuestra vida y de nuestra familia.
y de tu iglesia, porque creemos que la sangre de Jesús es nuestra vestidura y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora dígale, dame un espíritu de consagración para que pueda vivir amparado bajo tu santidad. En el nombre de Jesús recibo tu bendición. Diga, echo fuera de mi vida toda contaminación que haya llegado a mi vida por medio de la muerte, de sus emisarios, de sus funciones y de sus maldiciones, de sus servidores. Vengo a cancelar todo eso en el nombre de Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Amén.